Bueno, vamos hermanos, por favor, a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago, por favor, la epístola de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer solamente los versículos del 2 al 4. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice así la palabra de Dios, leo en voz alta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Cómo ella, Señor, nos enseña cómo vivir la vida cristiana de una manera que te agrade. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que podamos escuchar con atención tu palabra, Señor, tu mensaje que tú nos quieres traer, y que podamos ser edificados, alentados, Señor, y estar en expectativa de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Oh Padre, te pido que tú bendigas la Iglesia Bautista Cristiana esta mañana y que podamos salir de aquí enriquecidos por tu palabra, edificados y con el ánimo de servirte mejor. Oh Padre, guíanos, Señor, en esta mañana, y te pido, si hay aquí una persona que todavía no te conoce, que tú, Señor, le ayudes a entender el mensaje del Evangelio y traiga salvación a su alma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde el momento que Dios nos rescató por medio de la predicación de la palabra y del Evangelio y nos hizo su Hijo, Él se ha propuesto que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ninguna situación, ningún problema llega a nuestra vida por accidente. Si tú eres cristiano, tú estás en la mano de Dios y no hay nada que te puede separar del amor de Dios. Dice, esa es la promesa de Dios. Estamos en la mano del Padre. Cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos el ministerio de Jesús, nosotros vamos a encontrar inmediatamente oposición, persecución, oposición del diablo. Inclusive uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo traicionó y lo vendió. También hubo líderes religiosos que se opusieron a su ministerio. Cuando leemos el libro de Hechos de las primeras iglesias, encontramos también problemas, persecución, enfermedades. Los primeros cristianos no tuvieron vidas libres de problemas. Fueron perseguidos, encarcelados, recibieron azotes en la cárcel, sufrieron enfermedades, pasaron hambre y algunos de ellos murieron decapitados. Y hoy en día tenemos problemas también. Los cristianos también pasamos por pruebas en este tiempo, claro que sí. Los cristianos también se enferman, también son demandados, son perseguidos y sufren todo tipo de sufrimiento también. Así que la enseñanza que queremos traer esta mañana es una enseñanza relevante, no solamente para los cristianos en el primer siglo, sino también para aquellos que están viviendo en el año 2025. El escritor de esta epístola, Santiago, fue, entendemos, uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. Era uno de los pastores de esa iglesia. Y él entendió que su ministerio era para los judíos. Pablo, Pedro y él acordaron que mientras Pedro se iba a ir y Jacobo iba a ministrar la palabra a los judíos, Pablo iba a ministrar la palabra a los gentiles. Y este Santiago, que según entendemos también se llama Jacobo en otros lugares de las Escrituras, siendo un líder de Jerusalén, entendió necesario
escribir estas epístolas a los judíos cristianos que estaban viviendo en la dispersión, es decir, viviendo fuera de Jerusalén, fuera de Palestina. Y estos judíos que vivían en la dispersión estaban pasando por situaciones difíciles, de todo tipo de pruebas. Y es interesante cómo inmediatamente en la epístola, luego de saludar, lo primero que trata es el tema de las pruebas. No dedicó un capítulo para dar una acción de gracias y preparar el ambiente, no. Inmediatamente, el primer tema que tocó Santiago en su epístola, que parece ser el tema más relevante, más necesario para los lectores de epístola, era el tema de las pruebas. Y este capítulo 1, del versículo del 2 al 18, el tema de las pruebas y las tentaciones es el tema que predomina en estos versículos. Pero en esta mañana queremos enfocarnos solamente en los versículos 2 al 4. Entonces, hermano, vamos a dividir este estudio en dos puntos. En primer lugar, hermano, vamos a considerar el llamado, la invitación que Santiago nos da aquí de responder piadosamente ante las pruebas. Y en segundo lugar, vamos a ver la base o la fuente que necesitamos como cristianos para poder responder piadosamente en las pruebas. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver este llamado de responder piadosamente ante las pruebas. Vamos a volver a leer el versículo 2. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el llamado, bien claro. Bien, es una exhortación, una imperativo, un mandato que Santiago les da a los lectores. Y entendemos que también se aplica a todo cristiano, no importa el tiempo o el lugar que está viviendo. ¿Qué son pruebas? ¿Qué es una prueba? ¿Por qué Santiago usa la palabra aquí, prueba? Bueno, la palabra prueba viene de una palabra original, de una palabra en griego que significa se habla de un conflicto. Y los conflictos pueden ser externos o pueden ser internos. Es decir, cuando hablamos de prueba en las Escrituras, puede referirse a una situación que está ocurriendo externa a mí, una persecución, una opresión, un sufrimiento, algo que me está pasando a mí, una circunstancia externa a mí. Pero también puede referirse a una prueba a un conflicto interno que yo estoy pasando, una tentación, una lucha interna que yo estoy batallando en mi alma. Pero en la Biblia normalmente se traduce esa palabra como tentación o tentaciones. Pero la palabra original en el griego tiene los dos significados. Entonces es importante tener eso en mente. Por esa razón nuestras Biblias, en nuestra traducción, traduce la palabra como prueba, normalmente cuando se refiere a los conflictos externos. Y en este caso, eso es lo que está refiriendo aquí. Eso es una prueba. Y dice el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Aquí vamos a explicar las palabras importantes de este versículo. Tened. ¿Qué significa eso de tened por sumo gozo? Bueno, tener por sumo gozo quiere decir considerar, evaluar. Eso quiere decir que no podemos reaccionar en otras pruebas emocionalmente. Tenemos que responder de una manera inteligente a las pruebas que está pasando en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nosotros respondemos de una manera emocional? No olvidamos de las promesas de Dios cuando estamos pasando por pruebas. Pero dice aquí Santiago, tened, o sea, debemos pensar con la mente lo que está pasando en nuestra vida y evaluar qué es lo que está pasando.
y no responder de una manera emocional. Otra palabra importante en este versículo es el verbo halléis. Halléis. ¿Qué significa eso de hallarse en diversas pruebas? Yo quiero leer un versículo que está en el libro de Lucas. No tiene que ir allá. Pero en Lucas capítulo 10 se registra una historia que Jesús contó del buen samaritano. Y dice Jesús hablando, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y ese verbo en ese versículo 30 de Lucas capítulo 10, cayó en manos de ladrones, es la misma palabra que se traduce halléis en diversas pruebas. Este hombre cayó rodeado de ladrones, estaba totalmente rodeado, cayó en manos de estos ladrones. Bueno, es la misma palabra que describe cómo tú y yo caemos en pruebas. Es algo repentino, es algo que nos bordea por completo. Es un hoyo donde hemos caído y estamos totalmente rodeados de pruebas. Y eso nos enseña también, hermanos, que las pruebas no las podemos ver de lejos cuando vienen. O sea, no es como, ay, qué bueno, en un par de meses yo voy a experimentar esta prueba, así que déjame prepararme económicamente para la prueba que viene allá en el mes de mayo, en el mes de junio. Las pruebas puede ser de un segundo para otro. Una llamada telefónica comienza esa prueba. Así mismo, hermanos, es lo que describe, ilustra ese verbo de hallarse en diversas pruebas. Pero también está esa frase, sumo gozo, sumo gozo. Y no voy a dedicar mucho tiempo para explicar esta frase porque realmente esta frase es chocante. Es chocante porque tenemos que estudiar esta frase en conexión con el segundo punto. O sea, cuando yo te digo a ti solamente, oye, cuando tú estés en pruebas, piensa eso como una oportunidad para gozarte. Cuando yo digo nada más eso, esa frase incompleta, eso choca. Tenemos que ver ese gozo en conexión con el segundo punto que vamos a ver en un momento. Pero sumo gozo quiere decir un gozo puro, un gozo sin mezcla, un gozo sumo, como dice ahí, completo, sin mezcla. Y también otra palabra, hermanos, importante es la palabra diversas. Y diversas pruebas es una frase que también utilizó primera de Pedro. Si tú quieres puedes ir conmigo a la primera epístola de Pedro, el libro que le sigue a Santiago. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice el apóstol Pedro, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La misma frase, que son pruebas de diferentes tamaños, diferentes colores. No hay una medida exacta para las pruebas, son multiformes las pruebas que van a venir a nuestras vidas. Entonces, hemos visto aquí algunas palabras, algunas definiciones de esto, de las pruebas que van a ocurrir en nuestras vidas. Yo quiero que veamos conmigo, hermanos, vamos a ver a Santiago. Lean por favor capítulo 2, vayan conmigo al capítulo 2, versículo 5 y 6. Santiago aquí está hablando a diferentes temas y él aquí está tratando de la discriminación en el culto. Y él está hablando de cómo ellos están discriminando a los que tienen apariencia de pobres para darle un favoritismo a los que tienen apariencia de rico. Y miren qué le dice Santiago en el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ahora, note que pregunta aquí Santiago. ¿No os oprimen los ricos?
¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Está dando un ejemplo claramente ahí. Son los ricos que están causando las pruebas a esas personas. ¿Cómo ustedes entonces le muestran favoritismo a esa gente? No tiene sentido. Y miren también capítulo 5, por favor. Capítulo 5, en el versículo del 1 al 6, Santiago está haciendo una condenación a los ricos opresores. Y en ese contexto, en el versículo 7, dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el obrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la vida del Señor se acerca. Así que vemos varios ejemplos aquí de las pruebas que estaban pasando los lectores de esta epístola. Yo quiero ahora, hermanos, tomar un tiempito y dar un ejemplo del apóstol Pablo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Miren qué dijo el Señor del apóstol Pablo en una conversación con Ananías. Yo quiero que veamos, hermanos, que las pruebas no es algo novedoso. Era algo común en los primeros cristianos. Capítulo 9, versículo 15 y 16, dice aquí el Señor Jesucristo hablando con Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, hablando del apóstol Pablo, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mismo día que Pablo se convirtió, ya estaba hablando de padecimiento, de sufrimiento, de pruebas. Miren también conmigo Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Pablo hablando con la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 18. Dice así el apóstol Pablo, versículo 18. Dice Pablo, los ancianos que vinieron de la iglesia de Éfeso, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, y noten ahí, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y otro ejemplo más, en la epístola a los Gálatas, por favor. La epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 13 y 14. Pablo aquí hablando de una enfermedad que él tenía, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo que os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces Pablo enfrentó pruebas físicas, pruebas de enfermedad, padecimientos y todo tipo de pruebas. Por lo tanto, hermanos, vemos aquí que las pruebas fue algo común de la primera iglesia, de los primeros cristianos. Y nosotros también somos testimonio de eso. Podemos dar ejemplos de pruebas que hemos enfrentado como cristianos. Vamos a pasar todo tipo de pruebas. Puede ser una prueba en el trabajo. Puede ser una envidia de alguien porque tú estás haciendo la cosa bien. Tú quieres agradar al Señor, tú quieres ser honesto en el trabajo. Tú no quieres hacer la cosa a medias. Porque tú eres cristiano, porque tú tienes temor de Dios. Tú quieres hacer la cosa honestamente. Y quizá eso le trae envidia y traes una prueba sobre ti.
Puede ser una enfermedad que tú estás padeciendo esta mañana. Dios sabe la prueba que tú estás enfrentando. Y la exhortación aquí es: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero como dije hace un momento, esta exhortación no la podemos dejar así. No la podemos dejar ahí. Porque si la dejamos ahí, no estamos dando nada de esperanza. No estamos dando nada de esperanza y sencillamente sería un ejercicio mental. Sería algo imposible para nosotros. Y el versículo 3 y 4, Santiago nos da una convicción, una promesa de esperanza que tú y yo podemos abrazar en medio de las pruebas. Dice el versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El cristiano debe confiar que Dios obrará en él a través de sus pruebas. Debe confiar en Dios, que Él obrará en él a través de sus pruebas. Recordamos esa promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, los cuales son llamados conforme a su propósito. En este versículo aquí Santiago nos está dando aquí una verdad que tú y yo debemos recordar. Y noten en la primera palabra de este versículo 3, sabiendo, no es suponiendo, no es quizás, es un conocimiento que se conoce ya por experiencia. Estos lectores de Santiago eran personas que ya sabían esto, ya lo sabían esto. No era algo nuevo para ellos. ¿Qué? ¿Que vamos a pasar pruebas? ¿Cómo así? No era algo nuevo. Los lectores de esta epístola sabían que los cristianos van a sufrir persecución, van a tener pruebas en sus vidas, van a pasar por pruebas difíciles. Yo quiero que, no tiene que ir conmigo, pero yo quiero leer un versículo de Hechos, Hechos 14. Hechos 14, y miren el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando él volvía de un viaje misionero, él pasó por las iglesias nuevas que había plantado. Y él predicaba como unas verdades básicas. Yo quiero que ustedes vean esto que le decía Pablo a ellos, a las iglesias que tenían pocos meses de plantación. Nuevos creyentes, vamos a decir así. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice Pablo, hablando de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, vemos que esta doctrina, lo que estamos viendo en este pasaje, no era algo para el curso avanzado de la fe. No era para los creyentes que ya tienen 5 a 10 años en la fe. Ahora les toca el tema de las pruebas. No era el tema básico. Eran los fundamentos de la fe cristiana. El tema de las pruebas. Y aquí, hermanos, vemos la importancia del estudio bíblico. Mi esposa tuvo un privilegio ayer de enseñar a las damas esto de estudiar la Biblia. Y para mí es un gozo ver a mi esposa usando sus dones de enseñanza para enseñar la palabra de Dios aquí en la iglesia. Y ella, y hablando de este tema, conversando ella y yo, de la importancia de estudiar la Biblia, no es solamente para llenar la mente de conocimiento,
es para que estemos preparados cuando venga la prueba. Ciertamente estudiamos la Biblia para ayudar a otros, para aconsejar, para evangelizar, para discipular, pero también es para poder responder correctamente cuando venga esa prueba. Yo todavía, y aunque tengo muchos años en la fe, me sorprende y me impacta cuando personas que están padeciendo enfermedad dicen: no ore por mi enfermedad, ora por mi fe. Eso yo recuerdo, decía, escuchando al hermano Mirabal, lo decía mucho eso. Todavía yo me recuerdo de eso porque impactaba cuando decía eso. No oren por mi enfermedad, hermanos. Él sufrió una enfermedad por muchos años, de que le hacían diálisis a él continuamente. No recuerdo los años que él sufrió esa enfermedad. Pero él decía eso mientras se debilitaba y se debilitaba. No oren por mi enfermedad, hermanos. Oren por mi fe. Para que mi fe no se debilite. Para que mi fe se mantenga fortalecida en el Señor. Qué testimonio fue él para nosotros, el hermano Antonio Mirabal. Pero aquí vemos, hermano, la importancia de memorizar, de estudiar la palabra de Dios, de guardarla en nuestros corazones. Cada vez que se enseña aquí en el púlpito, que se predica un mensaje, deberíamos preguntarnos: ¿cómo Dios va a permitir una prueba en la semana? Que este mensaje que está predicando el pastor Pedro, el pastor Yadín, que está predicando el predicador, ¿qué prueba yo voy a enfrentar esta semana? Que este mensaje hoy me puede servir a mí. Por eso es importante que prestemos atención durante la predicación de la palabra, porque puede ser que esta semana toque una prueba que el mensaje de hoy te va a servir. Importante, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es esto de la prueba de vuestra fe? Vayan conmigo otra vez a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, la prueba, ¿qué es lo que está siendo probado? Es nuestra fe. Y así como el fuego se utiliza para probar el fuego, para que veamos qué tan puro es ese fuego. El oro, perdón, gracias, mi hermano. Para que veamos qué tan puro es el oro. No sé lo que dije ahí, pero... y para purificar las escorias de ese oro que estamos pasando por fuego. Asimismo, la fe es probada con el fuego de la prueba. Dice Pedro también en su epístola, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro, es interesante, él habla de dos gozos en esos versículos que leímos ahora mismo. Habla del gozo presente y habla de un gozo futuro. Cuando se revele Cristo, cuando Él venga otra vez. Pero qué bendición que hoy, con esta promesa que estamos viendo aquí, de que las pruebas no son en balde en los planes de Dios.
Me impactó un título de un libro que escribió John Piper. No desperdicies tu cáncer, decía él, porque él pasó por un cáncer. No desperdicies. Y la idea de él era esa. O sea, tú estás pasando por una prueba. No desperdicies esa oportunidad para que Dios obre en tu corazón. Dios te hable y te enseñe acerca de Él y de su gloria y de su poder y sus atributos. Las pruebas son para que podamos aprender más de Dios. Y por esa razón el versículo 3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es esto de la paciencia? Bueno, normalmente cuando hablamos de paciencia, nosotros en nuestro lenguaje común no pensamos en la idea de la paciencia que vemos en este pasaje. Normalmente hablamos de paciencia, hablamos de no irritarnos, de que si alguien nos está molestando, como que aguantamos. Pero la idea de paciencia en este pasaje no es esa, sino de perseverancia, de resistencia y constancia. Es de yo, aunque tengo una carga pesada, yo continúo, yo persevero. Y eso es lo que se trata, eso es lo que quiere lograr las pruebas o la prueba de fe en mi vida. Yo quiero que veamos, hermanos, unos ejemplos que nos enseñan qué es la paciencia. Vayan conmigo a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, versículo del 10 al 11. Dice Santiago, en el capítulo 5, versículo del 10 al 11, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por los bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo así? La paciencia de los profetas, la paciencia de Job. Bueno, en muchos casos, hermanos, estos predicadores, estos profetas del Nuevo Testamento eran enviados a personas que no iban a escuchar la predicación. Inclusive, con el profeta Jeremías, desde el principio, Jehová le dijo: mira, esa gente no te van a escuchar, pero tiene que ir a predicar. Tiene que decirle a ellos la palabra, para que ellos sepan que hubo profetas entre ellos. ¿Y qué requiere para que yo le predique a alguien que no me quiere escuchar? Paciencia, perseverancia. Para nosotros es difícil identificar a personas que no van a escuchar. ¿Cuánto más a personas que no lo van a prestar atención? ¿Cuánto más personas que nos van a rechazar? Bueno, estos profetas tuvieron que ser pacientes en ese sentido que estamos hablando aquí, para continuar en el ministerio que Dios le había dado a ellos. Pero también tenemos el ejemplo de Job. Job, este hombre duró, no sabemos el tiempo de las pruebas que él enfrentó, pero al principio los vemos que él no vemos ninguna evidencia de molestia en él. Él se le acaba de morir los hijos, tiene una enfermedad muy grave. Ahora vienen unos amigos para consolarlo y los amigos empiezan a acusarlo a él. No, Job, lo que pasa es que tú eres un pecador. Lo que pasa fue tu culpa que tú estás pasando por estas pruebas. Y Job empezó a quejarse, empezó a molestarse ya y empezó a cuestionar a Dios. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué no hizo Job? Negar a Dios. Él no dijo: no, pues ya no me importa Dios. No, nunca lo hizo. Hasta el final, en sus pruebas, se mantuvo confiando en Dios. Y esto es lo que hablamos aquí de paciencia. Es de perseverancia, de constancia. A mí no me pregunten consejos de ir al gimnasio, porque yo no soy un buen ejemplo para nada de eso. Pero las veces que yo he tenido la oportunidad de ir al gimnasio, los entrenadores nos dicen a nosotros que tenemos que levantar un peso un poco más de lo que aguantamos, un poquitico más.
para forzar los músculos para lograr más. Porque si siempre hacemos lo que es fácil para nosotros, 5 libras, es fácil, 5 libras. Esto lo hago yo sin. Oye, yo estoy fuerte, mira cómo yo lo levanto sin. Nunca los músculos se van a esforzar para más. Ahora, así mismo es la paciencia, la resistencia. El Señor te pone a ti una prueba que quizás tú la manejas fácil, esa prueba. Para ti es sencilla. Pero ¿es para qué? Para que tú tengas paciencia o resistencia para la prueba que viene, que es más difícil, es más pesada. O sea que tenemos que nosotros enfocarnos en la prueba que tenemos hoy, porque esa prueba va a fortalecer a nosotros para mañana. Para las pruebas que vengan, que sean más difíciles. Eso es lo que hace las pruebas en nuestra vida. Nos crea paciencia, nos crea constancia y resistencia para poder enfrentar las dificultades y seguir fiel al Señor. Finalmente, el versículo 4, estoy concluyendo, hermanos. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Perdón, Santiago capítulo 1, versículo 4, volviendo al texto que estamos estudiando. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia aquí, según vemos, no es el fin de la prueba. No es el fin. Todavía tenemos que permitir que esa paciencia que se creó en mi prueba me ayude a madurar en la fe. Me haga perfecto y cabal como Dios me quiere a mí. Perfecto quiere decir desarrollado, maduro. Y cabal quiere decir sin ninguna, que no le falta nada. Está completo en todas sus partes, en todas sus extremidades. Y obviamente estamos hablando aquí espiritualmente. Dios aquí permite las pruebas en nuestras vidas para que nosotros podamos madurar en nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana. Y quiero concluir, hermanos, con dos ejemplos de gozo en medio de las pruebas. Dos ejemplos que vemos en el libro de Hechos. Por favor, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40. Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice el autor de este libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él a hablar, los apóstoles estaban presos y estaban diciéndole a ellos, prohibiéndoles que prediquen acerca de Jesucristo a las personas. Y estas personas convinieron con él, dice aquí el versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vemos aquí, hermanos, un ejemplo de gozo. O sea, dice aquí que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que vemos, hermano, ejemplos de personas que se gozaron en medio de las pruebas. Y, hermano, concluyendo, quiero aclarar que esto de sumo gozo no excluye las lágrimas. Hay que bueno, tener eso claro. O sea, el gozo no se describe con una sonrisa en el rostro. No es algo que, está gozoso, no es algo que se ve siempre. Es una actitud del corazón. Porque el gozo está dependiendo de un Dios que está obrando en nuestras vidas, aunque no lo vemos. O sea, yo estoy pasando por esta prueba, pero yo no sé qué es lo que Dios me quiere enseñar. Yo no sé lo que Dios va a hacer en mi vida. Y mientras estoy en esta prueba, me duele el corazón. Esta enfermedad me molesta, me causa dolor y eso me hace llorar a mí. Pero eso no excluye
lo que yo sé en mi corazón. Yo sé en mi corazón que Dios va a obrar en mí y Él va a hacer que yo madure en la fe a través de esta prueba difícil que Él me ha puesto en mi vida. El Señor nos ayuda, hermanos, a ver esta verdad y a considerar esta promesa de que Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas, no para nuestro mal, no para dañarnos nosotros, sino para que tú y yo podamos seguir madurando en la fe cristiana, para que podamos parecernos más a su Hijo y podamos crecer espiritualmente. Y recordar, hermanos, que el crecimiento espiritual no se da solamente en un discipulado, no se da aquí en el culto. El crecimiento espiritual a veces se da en esa prueba difícil que estamos enfrentando, en el trabajo, en la casa, cuando estamos trayendo a la memoria, a la mente, esas verdades que hemos recibido, las estamos poniendo nosotros en práctica. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y cómo en ella encontramos esperanza. Encontramos, Señor, una promesa para el tiempo de dificultades, para los tiempos de pruebas. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a abrazar esas promesas de que nada de lo que tú haces es un error. Tú no vas a cometer nada que nos va a dañar a nosotros, Señor. Si somos tus hijos, tú tienes todo bajo tu control. Y todas las pruebas que pasan en nuestra vida, tú tienes un plan y un propósito. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti, a gozarnos en ti, Señor, de que tú sabes lo que es mejor. Ojos cerrados y cabezas inclinadas. Por favor, nadie mirando a ningún lado. Si esta mañana tú estás pasando por una prueba difícil, yo te animo a reflexionar y decirle al Señor, quizás tú has sido una persona que ha dudado del amor de Dios, tú has cuestionado a Dios. Quizás es un momento esta mañana para tú pedir perdón al Señor y recordar que Dios sabe lo que está haciendo. Ya es un momento para tú, otra vez más, decir al Señor que tú vas a confiar en Él, en tus pruebas. Tú vas a depender de Él y te vas a gozar, no en la prueba en sí, sino en la obra que Dios quiere hacer en tu corazón, en tu vida cristiana. Quizás esta mañana tú no visitas y todavía tú no has creído en el Señor Jesucristo. Te quiero dar una oportunidad esta mañana para recordarte el Evangelio. Jesús murió por ti. Jesús murió por los pecadores. Murió en una cruz para poder perdonar tu pecado. Y no es algo que tú puedes ganarte. Eso es un regalo, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y tú lo puedes obtener recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Hay personas aquí que quieren orar contigo, quieren explicarte mejor quizás si tienes alguna pregunta de cómo tú puedes ser cristiano, cómo tú puedes recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Si tú hoy tienes una inquietud, si Dios te está hablando y tú quieres que alguien hable contigo, alguien te explique mejor cómo tú puedes ser salvo, levanta tu mano en este momento. Estamos ahí, algunos diáconos, hermanos, están observando atrás. Nadie está mirando, no te queremos avergonzar. Pues si esta mañana tú quieres entregarte al Señor, levanta tu mano en este momento. Que alguien se va a acercar a ti para orar contigo y para explicarte cómo tú puedes ser salvo. Oremos. Padre, gracias, Señor, una vez más por el tiempo que nos diste. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.